Mateo 13, por favor. Versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así es que quiero hablarte en esta mañana en la escuela dominical la parábola del sembrador. Esto es bien importante porque cada una de estas cosas o cada uno de ellos representa a alguien de nosotros. Nosotros tenemos que, vamos a podernos identificar con alguna de estas personas que reciben la palabra. Y una vez que lo investigamos, entonces nos podremos darnos cuenta en qué lugar está usted o yo en la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra, ¿en qué lugar está? Y eso nos va a ayudar para crecer, para ser diferentes. Vamos allá a sus hojitas, hermano, por favor. La parábola es una historia terrenal con una lección espiritual. El Señor habló muchas veces en parábolas. Ilustra una verdad moral o espiritual tomada de una experiencia diaria. El Señor habló muchas veces en parábolas y eran para ilustrar aquellas cosas de una manera no directa, pero de una manera que se pudiera comprender por personas que les interesaba. Por él mismo dice, yo les hablo a ustedes en parábolas porque para ustedes se las voy a enseñar para que los demás no le alcancen a comprender. Todas las parábolas, hermanos, son para aquellas personas, las van a entender aquellas personas que les gusta, les interesa el estudio y la comprensión en la palabra de Dios. Les van a poner atención. Una persona que no tiene ese interés la va a leer y va a decir, no le entiendo nada, mejor me voy. Pero una persona que tiene interés en la palabra de Dios le pondrás a la atención debida de tal manera que descubrirá la enseñanza espiritual que está en ella. De tal manera que se podrá dar cuenta de qué enseñanza tiene. Y aquí hay una enseñanza bien grande, bien profunda espiritual. Y no nomás una enseñanza espiritual, está profunda aquí, sino que una enseñanza verdadera, pues claro, toda la palabra de Dios es verdad, pero una enseñanza donde nosotros nos podemos identificar, donde usted y yo nos podemos identificar, en qué estado está nuestra vida, en qué lugar está nuestra vida, en dónde va nuestra vida espiritual. Cristo enseñaba de esta manera a quienes estaban dispuestos a escuchar. Pero le digo, las parábolas son para aquellas personas que les gusta la atención, les gusta poner atención en la palabra de Dios, que les gusta escuchar, que les gusta leer y examinar, no solamente como muchas veces hacemos, leemos corriendo la palabra de Dios y nunca examinamos ni ponemos atención en lo que hemos leído. Entonces entra una parábola y uno dice, pues no entiendo. Y nada más. Y hasta ahí llega. Pero las parábolas son para aquellas personas que les gusta escuchar, que les gusta ponerle atención, que les gusta disfrutar el estudio en la palabra del Señor. Pero con este método también lograba que aquellos que no tenían interés en sus enseñanzas fueran aún más confundidos. Este método, si a usted no le interesan las cosas de Dios, pues te confunde más, porque no le vas a poner atención y porque al leerla, la lees y sales igual que como entraste. Vas más, hasta a veces hasta más confundido. Y hacía que las personas que no tenían interés, el Señor Jesucristo, se confundieran más. No porque Él quería hacerlo, sino porque aquel que no quiere de las cosas de Dios, aquel que no esté interesado en la palabra de Dios más lo confunde. Esto es algo interesante. Aquel que le gusta la palabra de Dios, más luz va a ver a su vida. Pero aquel que no pone interés en la palabra de Dios, que no le pone el interés correcto, pues más confusión va a haber. Porque es un tropezadero. Porque más van a tropezar en ella que en sacar un buen resultado.
Y si vamos a ser sinceros, tantas cosas que pasan en la palabra de Dios a veces nos hace tropezar más, o nos hace molestar, o no nos agrada, o nos molesta lo que se nos dice o lo que leemos en ella. ¿Por qué? Porque no le ponemos la atención debida, porque no estamos dispuestos a agarrarse de la palabra de Dios. Y no nos gusta lo que se nos dice. A veces que usted escucha algo en la predicación o en la misma lectura, no le agrada mucha gente no le agrada lo que escucha, lo que se le dice. Le desagrada. Porque no está dispuesto a ponerle atención. Porque no está dispuesto en esas cosas. Así es que Jesucristo recurría comúnmente al uso de estas parábolas para explicar a sus discípulos verdades bíblicas, pero en un sentido natural, terrenal y fácil de comprender y asimilar. Es que estas son bien fáciles, se pegan en la mente bien rápido. Si uno las estudia, se le queda pegado. ¿Quién no ha escuchado del hijo pródigo? O del buen samaritano? O de las 10 vírgenes? O tantas otras parábolas, una vez que las estudias, se pegan bien fácilmente. Es muy sencillo eso. Así es que para eso son. Pero bueno, vamos a estudiar y tiene una enseñanza espiritual, el sembrador. Esta parábola aparece 3 veces en los evangelios y en eso están, si usted les gusta buscar. Son 3 los elementos para usar, para comprender bien esta parábola. Hay 3 elementos: el sembrador que somos nosotros, la semilla es la palabra, el recipiente, la tierra, es el corazón. Hay que entenderlo, hay que comprender eso. Nosotros somos los sembradores en el sentido cuando llevamos la palabra de Dios a predicar. Y también el recipiente, o sea, el que lo recibe, la semilla es la palabra, la Biblia. El que lo recibe es el corazón. Entonces, cuando se habla de las personas incrédulas, en este está el sentido. De que con esos 3 elementos es más fácil comprender esta parábola. Es más sencillo. Así que la vamos a estudiar pensando en estos 3 elementos y utilizando los 3 elementos para darnos cuenta en qué estado nosotros, o en qué personaje nos identificamos en esta parábola. Todos nosotros estamos en alguno de estos personajes. Todos nosotros. En algún nivel de ellos estamos. En algún nivel hemos llegado o hemos pasado. Pero vamos al primero, hermanos. Si alguien lee a Mateo 13:19, bien rapidito allí. Muchos hablan de que este personaje no es salvo. Pero vamos a ponerlo desde el nivel de pensamiento de que usted ya es salvo. Muchos hablan y han utilizado este versículo para hablar de aquellas personas que no fueron salvas, cuando uno les reparte la palabra o habla con ellos y no la comprendieron, no hicieron nada, entonces la siembra no se da. Pero vamos a pensar que usted ya y yo somos salvos. Y viene la palabra y no la comprende. Dice ahí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y no la entiende por X cosa. No la comprenden. Aquello que se le dio ese día, no lo quiso comprender, por ejemplo. No quiso entenderlo, cerró su corazón, cerró su pensamiento, cerró las cosas. Dice que esa parte que se le entregó ese día, dice, viene el malo, y ese es hablando del diablo, y dice, y arrebata esto. Arrebata esa porción de la palabra. La palabra de Dios, hermano, es un pan, es como el pan, es como la comida. Cuando uno no quiere entender, uno no entiende la palabra del Señor, tiene el peligro de que te la arrebate el enemigo, el malo. Haz de cuenta de que te vas a echar un taco y alguien pasa, un ejemplo nada más muy brusco, pero un ejemplo, un taco y alguien pasa y te lo arrebata. Y te quedaste sin nada para ese día. Todo ese día vas a trabajar y nada más tenías oportunidad de comer eso. Vas a tener un día de muy fuerte trabajo. Vas a quebrar cemento, va a ser un día muy pesado de muchas horas.
Y nosotros de sangre caliente, nuestra energía la agarramos de la comida. Sí sabía, ¿verdad? De ahí agarramos la energía para nuestro cuerpo, para todo lo que hacemos en el día. La agarramos de las calorías, de ahí se agarra todo. Así que si no comiste, todo el día vas a andar con hambre y puedes terminar débil en la tarde. Débil, tal vez que te sientas mal, que te duela la cabeza. Te levantaste en la mañana, agarraste la Biblia, pero no la leíste, y si la leíste no la entendiste. Te arrebató la palabra. Todo ese día vas a andar débil, espiritualmente hablando. Todo el día vas a andar en debilidad. Vas a tener un día arduo de trabajo. La batalla contra el diablo va a ser todo el día. Vas a luchar. Y si te descuidas, vas a terminar al final del día débil y con problemas de enfermedad espiritual. De la misma manera que los problemas físicos. Así es que uno tiene que leer la palabra de Dios con entendimiento. El sembrador es bueno, hablando de el que lleva la palabra, es nosotros, sea Dios. La semilla es buena, que es la palabra de Dios. El malo arrebata lo sembrado en el corazón, y eso se lo acabo de explicar. Le arrebata las cosas, lo leyó, pero no le entendió. No le puso el interés de entender lo que estaba estudiando. Nada más leyó. Simplemente la leyó. No puso el interés, no le ha puesto interés para entender lo que estudia, lo que lee. Así que llega el malo y le arrebata. Ese día usted ocupaba pan espiritual. Todos los días ocupamos pan espiritual para poder sobrellevar un día arduo de trabajo y de lucha espiritual. Todos los días ocupamos comer espiritualmente. Siempre. Y eso es lo que el cristiano no entiende, que muchos están leyendo la Biblia sin entender. Y lo único que hacen es que llega el malo y les roba lo que leyeron. Pastor, ya la leí, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? A mí se me enseñó, y si quiere tomarlo usted como un ejemplo, que no parara de leer la Biblia hasta que Dios me diera algo en mi corazón comprensible. Así se me enseñó. Cuando empieces a leer la Biblia, no pares de leer hasta que entiendas algo para tu vida. Y entonces el diablo ya no te la puede robar. Pero si nada más lees la Biblia a la carrera, sin entenderla, estás peligrando que el diablo te arrebate lo que leíste. Y en todo ese día vas a andar sin alimento. Por eso cuando uno va a la iglesia, uno tiene que poner el corazón para entender. Para entender. No nada más para presentar el cuerpo y nuestra mente en otra parte, sino que nuestro corazón debe de estar dispuesto a entender. Dios, ¿qué tienes para mí en este día? Dame algo para que no salga de aquí y se arrebate lo que escuché y hasta se me olvide. Y simplemente no recuerde nada. Así que los que fueron sembrados, los del camino, esa semilla que cayó a la orilla del camino, pues es gente tal vez como nosotros. Ya en otras ocasiones se ha tratado este tema de que puede ser gente no salva, pero pensando en nosotros que conocemos de Cristo. Así es que, por eso es que sí me interesa, y sí es bonito. Yo he escuchado predicadores decir, sí, qué bonito es ir en el carro, ir escuchando la palabra de Dios. Sí, pero no hay como una lectura con entendimiento. No hay como eso. La mejor de todas, por eso es que yo no estoy de acuerdo en escuchar todo el tiempo, nada más escucharla y no leerla. Yo creo que se tiene que leer. Yo creo que se tiene que leer y hasta entender algo. No solamente leer. Y cuando entiendes algo, te emocionas y quieres saber más. En la mayoría de nosotros terminamos de leer el pasaje o lo que usted está leyendo, o como usted la está leyendo, y cerramos la Biblia. Ya terminé, voy a dormir. Pero cuando uno lee la Biblia con entendimiento, no quiere cerrar la Biblia. ¿Ya entendiste?
Y eso produce un ánimo para seguir leyendo, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Así es que tenga cuidado, porque a lo mejor usted está pensando, pastor, yo estoy leyendo la Biblia, yo la escucho, pero se te está perdiendo toda y cada vez te debilitas más. Por eso es que mucha gente va a la iglesia por muchos años y en vez de ir creciendo, retrocede. ¿No han notado eso? En vez de llegar a ser ya maestros, y Hebreos trata con eso. Dice, tengo que volver a empezar a enseñarles los rudimentos principales o del principio. ¿Por qué? Porque fueron tantos años, pero en vez de crecer, fueron bajando. Pastor, pero no he estado todo el tiempo en la iglesia. ¿Pero por qué perdiste convicciones? ¿Por qué has perdido las convicciones? Porque ya no crees como antes. Porque antes creías una cosa y hoy crees otra. ¿Por qué no lo crees de la misma manera? Piensa. ¿Por qué si todo el tiempo has leído la Biblia y has estado en la palabra de Dios, por qué no crees igual que antes? ¿Por qué tus convicciones bajaron? ¿Por qué tienes otra forma de pensar? Yo no siento si cada quien conoce su condición. Así que no esté pensando que estoy juzgando a alguien. No, estoy dándolo en todo en general. Fue porque aunque estuviste en la lectura y en la enseñanza, no pusiste un corazón para entender. Y todo lo que escuchabas se lo roba el malo. Todo lo que has escuchado se lo roba el malo. Así es que en vez de crecer, fuiste bajando. Mientras uno pone más y más atención con la intención de entender, uno siempre va avanzando. No hay cristiano que no crezca si cuando lee la Biblia la entiende. Siempre crece. Y usted puede leer mucho la Biblia. Yo conozco gente que lee mucho la Biblia, pero cosas sensibles, fáciles, no las puede comprender. Y yo digo, ¿cómo? Si ha leído tanto la Biblia, si sabe tantas cosas, porque hay cosas tan sencillas de la vida que no las pueda comprender, que no las tiene, que fueron robadas de su corazón, se las robó el malo. El evangelio nunca penetra en sus vidas, como resultado no se salva, porque estamos tratando, esto trata de una persona no salva, pero yo quise presentarlo a personas salvas en general. Mateo 13, 20, 21, si alguien lo lee, por favor. El sembrador es el mismo, ¿ok? Es bueno, la semilla es la misma, es buena. Son los de compromiso emocional, no real. Quizás por compromisos, tal vez algo apremiante en sus vidas o cualquiera de estas cosas. Las pruebas más grandes del cristianismo es la resistencia. La prueba más grande de todas es la resistencia. Así es que este es otro personaje que oye la palabra y la recibe con emoción. Ya, sí, qué bueno, qué bendición. Y escucha la palabra y se emociona, pero la escucha con una mente emocional. Y de eso el liberalismo, pentecostalismo está lleno. Que escuchan la palabra con emocionalidad y se emocionan. La palabra de Dios, hermano, aparte de entenderla, no se ve, sí tiene emociones y produce, pero no se debe de escuchar o llevar al punto emocionalista. Yo siempre he creído que un buen cristiano es aquel que comprende la palabra de Dios y sus pies están bien plantados en la tierra. Que entiende a dónde va, pero no en emociones. Para poder mantener una resistencia, cristianismo no puede llevar tantas emocionalismo. No puede ser. Y no estoy diciendo que no hay emociones, no malentiendan. Tal vez por eso muchos confunden las cosas en cómo yo soy. Porque
quieren que se presente la palabra de Dios en emocionalismo. Y yo creo que el emocionalismo se acaba muy rápido. Que eso se termina en un instante. Yo pienso que la firmeza está en tomar la palabra de Dios en una manera correcta en el corazón, no solamente en un momento emocional. Y lo escuchan, pero él fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué bendición! ¡Qué buena iglesia! Yo soy salvo. Y cuando viene la persecución por causa de la palabra, entonces dice, no, esto está muy pesado. Esto es muy difícil. ¡Ay, qué bonito! Fue salvo mi hijo, mi hija, mi esposa. Pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, dice, no, esto de ser cristiano, no. Esto es demasiado. Ya empezaron con sus exageraciones. Quieren que vaya todo el tiempo a la iglesia. Quieren que esté en todas las reuniones. Quieren que sirva. Quieren que haga esto. No, ya nomás me falta que quieran que me mueva a vivir allí. Y ahí empieza a ir todo mal. Porque la tomaron con emoción. No la tomaron correctamente, como es, como el compromiso que tiene al conocer de Cristo Jesús. Cuando uno conoce del Señor y uno es salvo, uno se echa un compromiso. Uno tiene un compromiso. Y el emocionalismo no te deja mirar ese compromiso. Y es un compromiso muy serio, porque nos hemos comprometido con el Dios Todopoderoso. No con cualquier cosa. Usted tiene un compromiso con Dios. Pero en su manera emocional, si la tiene, ojalá y no, se le va a olvidar. Porque una vez que se le acabe la emoción, una vez que se le acaben las cosas emocionales, por eso hay gente que un rato se siente que sí puede, y yo y esto, y al rato ya no lo voy a poder hacer, porque es una emoción nada más. No es un compromiso, no llegan al entendimiento que la prueba más grande en el cristianismo es resistir. Lo más pesado del cristianismo es mantenerte en el camino todo el tiempo. Eso es lo más pesado, es resistir, es aguantar. ¿Por qué? Tengo un compromiso. Es el compromiso que se da, es el compromiso que se lleva. Eso es lo más pesado. El primer día cuando te contrataron un trabajo, tus primeros 2 o 3 días no fueron tan difíciles. Los siguientes años, eso va a ser lo más pesado. Primer día o 2 días andas, wow, esto está tremendo. Me encontré unos hombres buenos para trabajar. Oh, no, pero ya después pasa 6 meses, 1 año. Híjole, ya los conociste, cómo son, qué hacen, qué dicen. Ya no ahí es otro cambio ya. Pero si tú lo tomaste como un compromiso, tú continuarás en tu trabajo como cada uno de ustedes lo está haciendo. Entras a la iglesia y entras emocionado y en misa miras a los hermanos como angelitos y hasta a Aurorita les miras en la cabeza y todo. Pero los conocen unos 6 meses y tú dices, híjole. Ahora, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Si eres emocional, te vas a ir. Pero si tienes un compromiso, lo que adquiriste porque escuchaste la palabra, porque la comprendiste y no la tomaste en una emoción, te quedas. Primero por Dios, segundo por la familia y tercero porque ya tienes un compromiso. Estoy en la iglesia. Si la gente se quedara por la gente, ya no estuviéramos ninguno aquí. Sino que se queda uno por el compromiso que tiene con Dios. Y por las cosas de Dios. Por eso estamos. No por la gente. Aunque no malentienda, Dios nos llama a amarnos unos a otros y entendemos eso. Pero usted sabe bien que sería bien difícil todas las cosas si no fuera así. Así es que el que oye y no tiene raíz es porque es una persona emocional. La palabra de Dios tiene que hacer raíz. Tiene que. Y una vez que hace raíz ya no se suelta tan fácilmente. Y hay que hacerle raíz de palmera. Que peguen los vientos y la doblen para todas partes, pero no sé, ahí se mantiene. Hay que mantener una raíz firme y fuerte. No viene la vida cristiana emocionalmente. Sí tiene sus emociones, no malentienda, pero no la mire emocionalmente. Se le va a enfriar el negocio de su vida. Porque las emociones pueden cambiar en un instante.
En un minuto cambian las emociones. En un minuto amas a una persona hablándole amor del mundo y en un minuto la odias también. En un minuto una persona te cae bien, en otro minuto te cae mal. Se emociona nada más. Es un sistema emocional que no produce y que las personas emocionales en las cosas de Dios no tienen raíz, no se pueden mantener. No hay producto, no hay producción, no hay fruto para las cosas porque no tienen raíz para agarrarse fuertemente en el momento de las dificultades, de la tribulación, dice aquí. No tienen esa raíz porque la tomaron emocionalmente. Y hay muchos de nosotros, o hay muchos cristianos que vive su vida cristiana muy emocional. Digo, no, hombre, que porque si les miran, porque si no les miran, porque si los quieren, que si no los quieren. Digo, eso no es cristianismo. Cristianismo es Jesús, es nuestro Señor, es lo que Él representa. Eso es cristianismo. Y es lo que y el cristianismo es mi vida con Él, no como son los demás. Cada quien va a dar cuentas por sí mismo. Soy yo el que tengo que tener una relación con el Señor Jesús para poder aguantar cristianismo. Sí, hay que buscar una buena relación con los demás hermanos, pero si no tengo una relación correcta con el Señor Jesús, mis emociones me van a traicionar tarde o temprano y no voy a estar bien. ¿Por qué? Porque todos los hombres fallamos muchas veces. ¿Escuchó? Usted falla muchas veces, igual que todos los que estamos aquí. No puedo manejar por emociones. ¿Por qué? Porque fallamos muchas veces. Muchas veces. Eso lo dice Santiago. Y lo puede encontrar ahí. Ofendemos, dice ahí la palabra. Muchas veces. No una vez, muchas veces. Todos. Entonces no puedo vivir vida cristiana. Y aquel que escucha la palabra y la escucha con emociones y dice, wow, está tremendo. Y luego se da cuenta de algo y dice, ya no me gustó. Bueno, ¿a quién recibiste? ¿La palabra o a las personas? ¿Quién fue a lo que usted recibió? El gozo es Cristo Jesús. Mateo 13:22. Dice que este es el que oye la palabra, pero su materialismo, el que oye, pero su materialismo lo hace diferente. Mire, voy a leerles algo en Isaías 5, por favor. Creo que está ahí. No está ahí en sus hojitas, pero ahorita me vino esto a la mente. ¿Por qué cree que enseña, y no nomás aquí, en muchas partes? ¿Por qué cree que enseña esto la palabra del Señor? El que oye la palabra y por su materialismo no le ahogan la palabra. El sembrador, la semilla es buena, su creencia en Cristo es superficial, sin un verdadero arrepentimiento. 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Dice, y crecerá el cardo y los espinos. Ella que oye, dice, el que fue sembrado entre espinos. Cuando Dios te salva, cuando Dios nos salva, Él nos limpia. Y una de las cosas es quitar los espinos, quitar materialismo. Dice, una persona que escucha la palabra, pero se volvió a llenar de estos espinos,
la va a ahogar, la va a asfixiar. Tú vas a estar enfrente de todos los predicadores y a lo mejor estás pensando en uno y si viniera ese predicador que a ti te encantaría escucharlo predicar, ni aún así cambiaría. Porque no es el predicador, la palabra es buena y el sembrador es bueno, que es el Señor. Es los espinos que están en tu corazón los que ahogan la palabra. Tiene que sacar los espinos para que no asfixie la palabra que ya se te entregó. Si la conoces, si conoces de las cosas de Dios, si sabes de ella y si hasta te emocionará, pero cuando la escuchas y los espinos ahogan la palabra de Dios, no tiene fruto, no produce nada, no pasa nada. Y muchos de nosotros hemos escuchado, yo a veces me he puesto a pensar, Señor, pues ¿qué es lo que qué pasa con nosotros o qué sucede en el mundo cristiano? Y a veces, a lo mejor será que otro predicador. Y la mayoría de todos nosotros hemos escuchado, yo creo, casi todos los predicadores más conocidos en todas partes. Pero tampoco ha funcionado. Tampoco funciona. Es más, algunos de ustedes son amigos de tremendos predicadores. Y han tenido hasta conversaciones particulares con ellos. Pero tampoco funciona. Porque no se trata de eso. Se trata de que nuestro corazón está lleno de espinos. Y esos espinos ahogan la palabra. Sus creencias en Cristo es superficial. No es profunda, no la entiende. No es profunda su creer. Es una manera superficial solamente. No puede acabar con las cosas porque la palabra de Dios los asfixia, pero el no poder romper los nexos con el materialismo les impide continuar su caminar con Cristo, y al verse tentados por la avaricia y la mundanalidad, regresan en donde aparentemente habían salido. Regresan a las mismas cosas. Aquel que oye la palabra y que los espinos lo consumen, regresará a las mismas cosas que antes de conocer de las cosas de Dios. No es que no sabe de Dios, pero no la puede comprender, la asfixió, le quitó vida a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios está viva, pero le quitó la vida que podría producirle la palabra de Dios en él. No solamente en salvación para los que no son salvos, sino aún para los que son salvos, la palabra de Dios es viva y nos da vida a nosotros, en el sentido espiritual, y aún en las cosas físicas en la vida. Pero cuando nosotros no aceptamos la palabra y no la dejamos que sea asfixiada por nuestras ideas materialistas o por cualquier otro punto, simplemente lo que hacemos es que la estamos asfixiando. Y muchos de nosotros tenemos palabra, pero está asfixiada. No nos puede producir vida, aunque tengamos vida eterna. Pero no nos está dando vida cotidiana. Y ese es el peligro, o esa es una de las cosas del nuevo cristianismo. No tienen vida cotidiana con el Señor. No tienen esa vida. Tienen una vida religiosa, pero no una vida cotidiana que los lleva a una relación diaria con Él. No tienen eso. Y no es que no han escuchado, no es que no saben, han escuchado, leen la Biblia y la han escuchado y lo han escuchado, pero está asfixiada. Y un algo asfixiado, pues no tiene vida, no te está produciendo vida. Y en muchos de nosotros no nos está produciendo vida diaria. No nos está llevando a una vida mejor. No nos está haciendo mejores cristianos. No son mejores los matrimonios. No son mejores nuestras actitudes. No son mejores nuestras conversaciones. No son mejores nuestras formas de pensar. Cada vez es peor nuestras formas de pensar y nuestras actitudes. No somos mejores cada día y cada día somos peores. Porque estamos asfixiando con todos esos espinos que tenemos en el corazón. Estamos asfixiando la palabra de Dios que nos está llegando. Nos está acabando. El cristianismo moderno se lo está acabando. Le queda una manera religiosa de vivir y de ser, pero no somos mejores.
Y deberíamos no creernos mejor, ser mejores, no creernos mejor, solamente ser mejores cada vez, cada año, ser más cerca de Dios cada vez que se nos está acercando. Pero no es que no tengas palabra. La has oído en tantas veces. Algunos hasta presumen o presumimos de escucharla todos los días. Escuchan predicaciones de aquí, de allá y de otro, pero no es mejor. Tu vida no es mejor que hace un año. Tu forma de vivir no es mejor que la de hace un año. Es más, cada día está retrocediendo más. Te está asfixiando la palabra que estás escuchando. Y no es culpa de nadie. Son los espinos que has dejado que crezcan en tu corazón. Tú has permitido que eso crezca. Porque cuando Dios te salvó, Él limpió. Dijo el Señor, yo la despedregué, yo la limpié. Dice, le voy a decir qué va a pasar. Le voy a dejar que le crezcan los espinos. Esto le va a pasar. Porque no están caminando como debe de ser. Voy a dejar que los espinos crezcan en sus corazones. No es que sea malo Dios. Es que esos espinos en la forma natural siempre han estado. Simplemente que Dios los limpió. Dios los sacudió. Pero ¿para qué? Para que la palabra entrara y fructificara. No tuviera ningún estorbo, todo estuviera bien, no fuéramos creciendo, pero dice Dios, no. Y al no hacer como Dios quiere, entonces dice Dios que crezcan los espinos entonces. Porque el que puede ayudarnos para limpiar nuestro corazón es el Señor. ¿Quién limpia el corazón? Es Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Pero si nosotros no aceptamos todas estas cosas, Él permitirá que crezcan los espinos. Y esos van a asfixiarle todas las cosas que usted escuche de la palabra de Dios. La van a asfixiar. Y cada vez va a tener menos vida en las cosas de Dios. Cada vez menos y menos y menos y menos y menos. No le estoy diciendo que Dios es malo, ni le estoy diciendo que es un deseo, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Va asfixiando la palabra. Y empezamos a dudar, a pensar. A lo mejor no es tan bueno ir tanto a la iglesia. Piense, ¿de dónde salió ese pensamiento? No está en la Biblia. No es aceptado. Es un pecado. ¿De dónde les nació ese pensamiento? Eso es un pecado. La Biblia dice que es pecado. ¿De dónde nacieron esos pensamientos de, no voy a hacer nada? A mí no me interesa sentarme, a mí no me importa lo demás. ¿De dónde nació todo eso? Porque en la palabra de Dios no está. No fue escrito en la Biblia. Es más, lo prohíbe la palabra de Dios. Está prohibido por el Señor. Hay mandatos en contra de eso. No es que no lo haya escuchado. ¿Quién no ha leído de ustedes, todos nosotros, quién no ha leído Hebreos 10:25? Todos lo hemos leído. ¿Por qué no ha fructificado en todos? ¿Por qué no ha fructificado? Porque hay espinos que la han asfixiado. Y usted puede llamarle como usted quiera llamarle, pero son espinos que han asfixiado la palabra de Dios. Y que cada vez se la está robando más y más. Hermano, tenga cuidado. Un día va a llegar donde ya no sienta nada. Nada, nada, nada. Créame, es una tristeza ver cristianos que no sienten nada en las cosas de Dios. Pero sí existe. Nada. Va a llegar el momento que usted no tenga ningún sentir con respecto a cuando escuche algo en la palabra de Dios. Y va a empezar a decir expresiones como, así la miran ustedes. Eso es lo que dice el pastor. Yo no me se lo estoy leyendo. El que escribió la Biblia o el que la mandó, el que la dictó fue el Señor. Pero empezamos a decir esas expresiones. ¿De dónde? Si antes, al leerla, tú sabías que era Dios lo que estabas leyendo. Y si nos ponemos a platicar, aquí todos decimos, sí, es Dios el que nos está hablando. Pero entonces, ¿por qué una expresión así lo mira el pastor? ¿Por qué una expresión de esas?
¿De dónde nació esa expresión? De un corazón que las espinos asfixiaron la palabra y que no tienen vida para seguir adelante. Mateo 13:23, para terminar, hermanos. Si alguien lo lee. Aquí en este estudio se estaba enfocando principalmente a personas en salvación, pero lo estamos enfocando a personas también ya salvas. El que oye y da fruto. El sembrador es el mismo, nuestro Dios. La semilla es la misma, la palabra de Dios. Su corazón, el suyo y el mío, es la tierra. Es buena y da fruto. Aquí miramos una diferencia de un hombre o de una persona que su corazón es bueno y escucha y entiende y asimila la palabra de Dios. Lo que escucha lo acepta. No importa si fue muy duro, fue muy fácil o no fue tan fácil. Lo acepta. Lo entiende y lo acepta en su corazón. Fue sembrado. Pero la bendición que tiene de un corazón bueno, y hablando de ese corazón bueno, está hablando de aquel que acepta y que acepta en la palabra de Dios y lo comprende. No es que no seamos pecadores, pero acepta, es un corazón bueno. Acepta como lo dice la Biblia. No se pone a diversar en su mente que será bueno, será malo. No, así lo dice el Señor, así lo presenta Dios, así lo quiere que le haga Dios, así será. E inmediatamente, de acuerdo a su capacidad, la palabra de Dios dice que produce su fruto. Al 100 por 1, al 50, al 30, de acuerdo a la capacidad de cada quien. Quiere decir que una persona de buen corazón y que escucha la palabra de Dios, inmediatamente va a producir algo en las cosas de Dios. Y el fruto, al final, es lo que enseña que tanto usted y yo creímos en el Señor. El fruto es la finalidad de todas las cosas. Y es lo que se enseña si en verdad todos estos años metido en cristianismo tú creías o no creías en Dios, como debe de ser. Ese fruto es lo que va a enseñar. Podemos nosotros decir que creemos y que el fruto va a enseñar que en verdad usted creía en Dios o no. Que era lo que en verdad cree. Y le va a enseñar a usted mismo. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero a usted mismo le va a enseñar. ¿Qué creyó usted? Es que yo antes creía, es que usted nunca creyó si el fruto no es correcto al final. Nunca creyó. Es que creer en Dios no se cree de una forma ayer y se cree de otra forma mañana. La creencia en Dios es igual ayer, hoy y para siempre. Siempre igual. No debe de haber variación. No debe de haber cambio. Solo puedes tener un cambio si estabas equivocado. Pero si no estás equivocado, nunca debes de dejar de creer en la misma forma. Nunca. Siempre debes de creer igual. Lo que un día te enseñó Dios que era pecado, será pecado para ti todo el tiempo que vivas en esta tierra. Debe de ser pecado para usted siempre que vive en esta tierra. No debe de haber cambio. Y aquel que no lleva un cambio va a tener fruto. Aquel que que entiende y toma correctamente, no igual que todos, porque dice al 30 por 1, algunos de acuerdo a su capacidad. Algunos crecerán y se mirará, otros se mirarán diferentes, pero está creciendo, está produciendo. Lo que va a importar al final de todo es el fruto producido al final de nuestros tiempos. Eso es lo que va a importar. Ahorita podemos tomarlo y decirlo, a mí no me interesa, me da igual, yo hago lo que... Al final de los tiempos, ahorita podemos tener un debate de cómo lo creo y cómo... El fruto que usted lleve, o que yo lleve, o que llevemos, es lo que enseñará que tanto nosotros creímos en nuestro Dios. Ese es el punto. Porque el que escuchó la palabra y la tomó en un corazón correcto y la manera correcta, creció.
creció. Y todos nosotros tenemos una sola palabra. Tenemos un solo Señor. Tenemos un solo Espíritu Santo, un solo bautismo y un solo Padre. Todos nosotros. Quiere decir que todos nosotros deberíamos estar produciendo mínimo 30 por 1. Mínimo. Todos nosotros. Si no estamos produciendo mínimo 30 por 1, quiere decir que esa semilla que se está sembrando en nosotros no está germinando, no está produciendo nada. Y debemos de examinarnos. ¿Por qué no está germinando? ¿Por qué no está dando nada? ¿Por qué cada día voy hacia atrás y no voy hacia enfrente? ¿Qué es lo que está pasando en mí que no está germinando la palabra de Dios? Porque la tierra es su corazón, la semilla es la palabra. Y ahí tiene que germinar. Vamos a orar.